Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva sesión del ciclo La biología en los medios, que organizamos en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid en colaboración con la Fundación General de la Universidad y el Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid. Como muchos de vosotros sabéis, este es un ciclo a través del cual pretendemos profundizar en noticias relacionadas con la biología que tienen mucho impacto en medios de comunicación no especializados, en prensa, en televisión, en redes sociales, etc. La noticia que hemos elegido para la sesión de hoy reúne una serie de características que creemos que la hacen perfecta para este ciclo. La primera, la enorme repercusión que ha tenido en los medios de comunicación. La segunda, que esta noticia es un ejemplo magnífico de lo que la investigación en biomedicina puede aportar a la sociedad más allá de aplicaciones terapéuticas directas. En este caso hablamos del papel crucial que ha jugado la ciencia en un proceso penal, con consecuencias devastadoras para una persona que muy probablemente sea inocente de los cargos que le imputaron y que lleva ya casi 20 años en la cárcel. Y la tercera razón que hace que esta noticia sea tan interesante es que está protagonizada por una investigadora española. Supongo que todos sabéis de qué estamos hablando, pero me voy a permitir leer un par de titulares de los muchísimos que nos han acompañado durante las últimas semanas. La ciencia cuestiona la condena a una mujer por matar a sus hijos en Australia, o la lucha de una científica española por probar la inocencia de una presa que lleva 19 años en la cárcel, o Carola Vinuesa, la española que ha puesto en jaque a la justicia australiana. Como seguramente sabréis todos, Carola García de Vinuesa lleva años intentando demostrar la inocencia de Kathleen Folbig, una mujer australiana condenada en 2003 a 30 años de cárcel por el asesinato de sus 4 hijos. El trabajo de Carola, sin embargo, ha revelado que 2 de sus hijos podrían haber fallecido debido a una alteración genética rara que habría producido su muerte súbita y que el fallecimiento de los otros 2 podría haberse debido a otro tipo de patologías. La presión de Carola, apoyada por decenas de científicos que han aportado datos sólidos durante estos años, demostrando que estos argumentos exculpatorios son sólidos, ha conseguido que finalmente el caso se reabra. Y nosotros tenemos la enorme suerte de contar hoy aquí con la propia Carola García de Vinuesa para que nos cuente de primera mano toda esta historia. Carola es gaditana de nacimiento y licenciada en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid. Tras finalizar sus estudios de licenciatura, se trasladó al Reino Unido, donde realizó su tesis doctoral en inmunología, que defendió en el año 2000 en la Universidad de Birmingham. Un año más tarde se mudó a Australia para realizar una estancia postdoctoral en la Universidad Nacional de Australia, en la que ha estado trabajando desde entonces, con la que todavía tiene vinculación, hasta este mismo año, en el que ha sido, en Australia ha sido catedrática de inmunología. Allí, además, ha sido la directora del Centro de Inmunología Personalizada. En 2022 ha vuelto a Europa, concretamente al Reino Unido, donde dirige en la actualidad un grupo de investigación en el Instituto Francis Crick de Londres. Carola ha recibido numerosas distinciones a lo largo de su carrera profesional y es además miembro de la Academia de Ciencias de Australia, de la Academia Australiana de Ciencias Médicas y de la Salud y de la prestigiosísima Royal Society del Reino Unido. El interés científico de Carola se ha centrado desde muy temprano en el estudio de las enfermedades en las que está implicado el sistema inmune. Su tesis doctoral, por ejemplo, abordó el estudio de los mecanismos biológicos responsables de la meningitis. Posteriormente ha trabajado fundamentalmente en el estudio de la funcionalidad de los anticuerpos y en la identificación de anomalías genéticas que interfieren con este proceso y que contribuyen al desarrollo de enfermedades autoinmunes. Precisamente el fruto de este tipo de trabajo es el que la ha llevado a los medios de comunicación durante este año por el caso de Kathleen Folbig. Antes de darle la palabra, me gustaría destacar además otra faceta quizá más personal de Carola, que es la que tiene que ver con el compromiso social. Su interés por ayudar a los demás la ha llevado a trabajar en Calcuta, en una clínica para enfermos con lepra, o en Ghana, formando a trabajadores de la salud. Y muy posiblemente, ahora nos lo confirmará ella, sea este mismo compromiso social el que la ha llevado a luchar por el caso del que vamos a hablar en la sesión de hoy. Muchísimas gracias, Carola, por hacernos un hueco en tu agenda, que sabemos que está hasta arriba estos días. Es un enorme placer tenerte con nosotros esta tarde y cuando quieras el estrado es tuyo.
Muchas gracias, Cristina, por invitarme a dar esta charla. Es un placer para mí estar aquí. Bueno, os diré un par de cosas. Me tenéis que perdonar por mi español. Salí de España en el 93 y a veces no tengo todos los términos necesarios para explicar sobre todo la ciencia. Y las diapositivas que he puesto, la presentación está en inglés, pero yo voy a hablar en español. Porque muchas de las fuentes de información que tengo están todas en el mundo anglosajón, con lo cual, pero bueno, si algo no se entiende me podéis interrumpir. Bueno, pues entonces aquí estas fotos son de Kathleen Folbig cuando tenía a sus niños pequeñitos. Ella viene de la zona de Newcastle, por encima de Sydney, en Australia, y tuvo la tragedia de que se le fueron muriendo los 4 niños a distintas edades. Lo primero que es importante decir es que estos niños estaban enfermos. Bueno, primero quiero resaltar que hasta el día de hoy en Australia todavía se la considera la peor asesina en serie y ha habido libros escritos sobre ella que han un poco también cementado esta visión suya, como este libro. Estos son sus niños, os los voy a describir uno por uno brevemente. El primer niño se llamaba Caleb. Al nacer ya se le diagnosticó una laringomalacia. En los informes del hospital de recién nacido ya se recogía que le costaba tragar y respirar simultáneamente y murió a los 19 días de vida. En el certificado de muerte pusieron muerte súbita del lactante con un finding, con diagnóstico de laringomalacia. Después nació Patrick, que es un niño que a los 4 meses tuvo un primer ataque epiléptico y de ahí desarrolló una epilepsia muy severa, difícil de tratar y ceguera cortical. Y murió a los 8 meses de edad durante un ataque epiléptico. En el certificado de muerte los patólogos no tuvieron duda de que había muerto de asfixia durante un ataque epiléptico. Y estas 2 muertes no suscitaron ninguna sospecha, ni la tercera tampoco. Sara, tristemente, pues era una niña sana. A los 16 meses tiene una enfermedad respiratoria, la madre le lleva a su médico de cabecera, le dan antibióticos, flucloxacilina, y a los 3 días se muere. En ese momento pues, le diagnosticaron también una muerte súbita del lactante con enfermedad respiratoria infecciosa. Y luego pues nació Laura y Laura vivió hasta que tenía 1 año y medio. Laura también tuvo una infección respiratoria con fiebre, le dieron de tratamiento paracetamol y pseudoefedrina y cuando murió el patólogo vio que tenía una miocarditis que ahora os voy a enseñar las imágenes, bastante severa. Todos los patólogos que han visto estas imágenes han dicho que se debería de haber puesto de causa de muerte miocarditis porque se veía bastante grave, como os voy a enseñar. Pero al patólogo le informaron que había habido 3 muertes previas en esta familia y decidió poner la causa en el certificado de muerte como indeterminada. Esto fue lo que desencadenó una investigación policial. Nosotros, cuando publicamos este caso, aquí tenemos las imágenes de anatomía patológica del corazón de Laura y, como los patólogos han dicho, pues tenía una inflamación bastante severa con linfocitos que están infiltrando el músculo cardíaco y bastantes imágenes donde hay necrosis, muerte de células del corazón. En la última revisión del caso ya digo que los 3 patólogos que participaron dijeron que ellos hubieran puesto miocarditis como causa de muerte en esta niña. Es decir, estos 4 niños estaban enfermos y si no fuera por esta última muerte que decidieron no poner causa en el certificado de muerte, probablemente esta mujer no se lo hubiera metido en la cárcel. ¿Qué contribuyó para meterla en la cárcel? Evidencia circunstancial, evidencia que hoy se ha desacreditado, una probabilística errónea. En el juicio se llegó a decir que la probabilidad de 4 niños muriendo de muerte natural era de 1 en 1 trillón. Ya sabemos hoy que si hay muertes genéticas, pues la probabilidad de que cada niño herede una mutación es 1 en 2. Es decir, sería 1 en 16 si todos tuvieran la misma mutación.
Y esto en general, esta percepción de que debería ser muy raro la probabilidad de que murieran 4 niños, venía por una ley que había, había propuesto un pediatra británico que se llamaba Sir Roy Meadow. Él había dicho en su máxima que una muerte inesperada en una familia de un niño es una tragedia, 2 es sospechoso y 3 es asesinato. Y por esta ley y porque este mismo pediatra dio testimonio en estos juicios, estas otras mujeres inglesas fueron encarceladas. Sally Clark la encarcelaron en el 99 y fue liberada en el 2003, en el año en que se desacreditó esta ley de Roy Meadow. Angela Cunnings estuvo también 18 meses en prisión, como fue Donna Anthony, y a Trupti Patel se la acusó, pero descubrieron luego evidencia de que su abuela había perdido 5 niños de 12 en la infancia y pensaron que podía haber algo familiar. A Roy Meadow se rechazó estas ideas, vieron que no tenían base estadística y de hecho se le excluyó de la práctica médica del Consejo Médico Británico. Y esto fue en el 2005. Bueno, cuando a Kathleen es su juicio en el 2003, aunque ya se había desacreditado esta ley, todavía en el juicio varias veces constató la ley de Meadow. Y un ejemplo que ahora ha sido revisado por los abogados de Folbig, y estoy simplemente aquí extrayendo esta información de una publicación reciente. Hubo, por ejemplo, una testigo, y no pongo los nombres por delicadeza, que en el juicio dijo que ella no conocía que hubiera habido muertes de 3 o más infantes en la misma familia. Y eso era a pesar de que esta experta era coautora de 2 artículos en los que se publicaba que había habido varias muertes de 3 o más infantes en familias con causas naturales. Esta misma testigo había dicho previamente que ella estaba de acuerdo con la ley de Meadow. Con lo cual, esta ley pues influyó probablemente el juicio original de Kathleen. Esto es un recordatorio de que ha habido hace poco, creo que lo tengo aquí, sí, un estudio de la doctora Garnstan aquí en Inglaterra que concluye que es mucho más raro cuando hay varias muertes múltiples en una familia que estas muertes sean por infanticidio que sean naturales. Y de hecho, en familias donde no hay ninguna historia de abuso, como era el caso de la familia de Folbig, pues prácticamente pues no se dan estos casos de infanticidios. Con lo cual, esta hipótesis estadística no era correcta. Otro problema que hubo, el fiscal en su día declaró que, pues que no había habido enfermedades que precedieran la muerte de ninguno de los niños. Y esto, como os he dicho, no es del todo correcto porque había causas médicas que justificaban o que podían explicar la muerte de todos los niños, incluido el síndrome de muerte súbita del lactante. Y tal fue esta idea de que era tan poco probable que pudieran morir varios infantes en una misma familia de causas naturales, que el fiscal, en el momento del juicio, Mark Tedeschi, llegó a decir cuando concluyó, esto son sus últimas declaraciones al juzgado popular que había en el caso de Folbig. Dijo, yo no puedo, declinar la idea, perdonad porque no me sale la palabra, que un día unos cerditos pueden nacer con alas y pueden volar. ¿Es eso una duda razonable? No. Dijo, nunca ha habido antes en la historia de la medicina un caso en el que los expertos hayan tenido que enfrentar algo como esto. Esto es terrorífico, no es duda razonable, es una fantasía y naturalmente
la corona no tendría que, bueno, pues ya sabéis, lo dejamos, ¿me entendéis? Lo siento, pero me cuestan algunas palabras. Y el otro punto de evidencia circunstancial que acabó condenando a Kathleen fueron sus diarios. Se extrayeron 40 palabras solo de unos diarios de 50.000 palabras, se sacaron fuera de contexto y se dijo que se podían interpretar como que eran inculpatorias. Y las frases así más clave o sacadas de contexto eran estas. Con Sara todo lo que quería era que se callase y un día lo hizo. Otra frase era, estaba preocupada de que me iba a dejar, como me dijo, o de que me deje, como Sara hizo, con un poco de ayuda. Y soy la hija de mi padre. Cuando Kathleen ha explicado ella misma por qué ponía estas cosas en los diarios, bueno, la primera es un poco de la desesperación de muchos padres cuando tienes un niño que llora. Esta dijo que, bueno, como no entendía por qué se morían sus hijos, ella pensaba que había un Dios o una fuerza sobrenatural que se los llevaba y un poco de ayuda, pues se refería a eso. Ella era bastante espiritual, pues que la ayuda de un Dios que ella no entendía. Y su padre, tristemente, había matado a su madre y esto también a ella pues la estigmatizó. Y ella pensaba que su padre era, como dicen en inglés, un loser, un pringado, y ella a veces se sentía pues igual, ¿no? Una perdedora, una mujer en la que la vida la ha tratado mal. Y eso era un poco su interpretación. Y volveremos a los diarios al final de mi charla. Total, que con esa evidencia, ya os digo, no había nada de evidencia de que ella había hecho daño a los niños no tenían ningún signo físico de asfixia o de malos tratos, fue condenada a 30 años de cárcel. Luego hubo una revisión y se la redujo la condena a 25 años. En el 2015 va a haber la petición que os voy a enseñar, en la que empezó en el 2015 por uno de los patólogos que volvió a escribir que él no veía nada de evidencia de que esas muertes no eran naturales, es decir, que las 4 eran naturales, y decidieron hacer una inquiry, una revisión que fue en la que yo participé, empezó en el 2018, terminó en el 2019. Y luego ya os termino de contar en dónde estamos en el día de hoy. Entonces, ¿cómo me involucré yo? Pues en el 2018, en agosto, hubo una película sobre una serie o un documental en Australia sobre Kathleen Folbig por un periodista que volvía a contar, ¿no?, cómo habían muerto los niños y que, bueno, pues que los patólogos pensaban que había causas naturales. Y un abogado joven, un abogado del tema de la salud, que previamente había sido un alumno en mi departamento porque había hecho un año de posgrado en inmunología, me contactó y me dijo que él había estudiado este caso durante la carrera y que, bueno, que siempre se había sorprendido de que hubiera acabado en la cárcel y que me preguntó si había avanzado suficientemente la técnica para poder considerar una causa genética. Y él sabía que yo tenía un centro donde estábamos secuenciando los genomas enteros de niños enfermos con el propósito, con el objetivo de buscar causas genéticas de enfermedades. Yo le dije que sí, que ahora teníamos estas nuevas tecnologías para secuenciar genomas enteros. Era no solo factible, sino mucho más barato y se podía hacer. Y entonces con eso contactó con los abogados de Folbig y recibí ya una petición formal de considerar secuenciar este caso. También, por lo visto, habían intentado contactar con algunas compañías y no lo podían hacer sin una orden judicial. Nosotros éramos un centro de investigación, teníamos permiso ético para intentar entender causas de enfermedades desde un punto de vista de la investigación y decidí involucrarme también porque como médico, cuando me contó Dave, yo no había oído nada de este caso, pero cuando me contó lo que había en los records y los leí yo misma de cómo habían muerto los niños, pues yo misma pensé, estas muertes, pues lo que decían los patólogos, parecen causas naturales y me costaba pensar que podía haber una mujer en la cárcel y decidí pues mirarlo. También simplemente de background, nosotros ya ha contado Cristina que habíamos establecido este centro en Australia, el Centro de Inmunología Personalizada. Teníamos una beca del gobierno australiano
para tener un centro de excelencia de investigación y basada en empezar con pacientes con enfermedades raras y severas, secuenciar los genomas enteros y buscar candidatos que pudieran explicar las enfermedades. No era un servicio diagnóstico de rutina, era intentar hacer investigación sobre causas no conocidas. Y eso yo creo que es lo que nos distingue de un servicio rutinario de diagnóstico clínico. Estamos acostumbrados a buscar causas de enfermedades, causas genéticas en enfermedades en las que todavía no se conocen. Y sobre todo nuestro foco era enfermedades inmunes, tanto inmunodeficiencia, niños que se mueren también con infecciones recurrentes, autoinmunidad y otras enfermedades inflamatorias. Para simplemente daros un poco de contexto, en el 2014 habíamos ya publicado que habíamos utilizado la secuenciación de exomas enteros para identificar variantes patogénicas que explicaban enfermedades graves. Esta era una niña pequeñita que había tenido un accidente cerebrovascular por una mutación en TREX1. Hace poco hemos descubierto una causa genética del lupus humano y nos especializamos en buscar, ya digo, causas genéticas que no se han descrito. Y daba la casualidad que un mes antes de que me llamara Dave me habían referido un caso de Macedonia donde había una familia que también había perdido trágicamente 4 niños a distintas edades entre los 20 días y 4 meses. Este era un caso que había sido difícil de diagnosticar, de hecho se había referido al NIH en Estados Unidos y no habían conseguido dar con la clave. Y bueno, pues nosotros también tuvimos la ventaja de que ya teníamos DNA de los 4 niños que no habían tenido en Estados Unidos, pero bueno, pues pude encontrar las mutaciones que mataron a estos niños. Y se acababa de describir hacía poco un síndrome causado por mutaciones en este gen, ARCC1B. Yo encontré una mutación nueva que no se había descrito mucho, pero que el cuadro se parecía un poco a estas muertes. Eran niños que habían muerto con infecciones y fiebre. Y además de esta mutación tenían una segunda que afecta sobre todo a niños porque está en el cromosoma X. Y esta combinación de mutaciones, ser homocigoto para un gen y tener otra mutación en el cromosoma X y además ser varón los 4 niños, era una probabilidad de 1 en 64.000. Y aún así, pues pasó. Con esto quiero un poco anticipar que en diagnóstico genómico nos vienen muchos casos raros, casos poco frecuentes, casos trágicos, pero estamos acostumbrados a ver estas cosas. Y bueno, pues decidimos que podíamos hacerlo. Un miembro de mi equipo, el doctor Todor Arsov, estaba en aquella época en Sydney haciendo un máster de genética de consejo genético, perdona, no me sale la palabra, counselor, y se ofreció a ir a la cárcel, entrevistar a Kathleen, coger una historia personal, una historia familiar y una muestra de DNA de la boca. Decidimos que era una buena idea empezar con Kathleen primero porque no teníamos que pedir una orden judicial para extraer DNA de tejidos de los niños muertos. Segundo, porque muchas de estas enfermedades que causan muerte súbita ya sabíamos que incluyen enfermedades cardíacas y muchas son heredadas de un familiar, que a veces el familiar es un mosaico, es decir, no tiene esa mutación en todas las células de su cuerpo, o es un familiar en el que la mutación no ha sido penetrante. Por eso decidimos empezar con Kathleen, porque lo podíamos hacer de una manera muy sencilla, cubierto por nuestro propio protocolo ético. Y simplemente esto es un recordatorio de cómo encontramos una mutación cuando secuenciamos el genoma o el exoma de un paciente. Buscamos normalmente simplemente un cambio en una sola base del genoma humano. El genoma humano tiene 3 billones de letras y buscamos lo que a veces se puede pensar como una aguja en un pajal. Buscamos un cambio de letra en 3 billones que puede ser el culpable. Bueno, el caso es que tenemos muchísimas variantes todas las personas, entre cada uno de nosotros diferimos en una variante por cada 1000, es decir que en cada exoma hay unos 20 a 50.000 cambios que son a veces especiales que definen a esa persona. Muchos consigue que se pierda la función del gen, muchos no se han descrito nunca, de 50 a 100, y algunos, de 2 a 3, no suelen estar presentes ni en los padres de ese individuo. Es decir, es un ejercicio complejo y
bueno, hay datos de bases donde están recogidas variantes que ya se sabe que causan enfermedad, pero nosotros estábamos abiertos a la idea de encontrar una variante que no se hubiera todavía publicado que causara enfermedad. ¿Y cómo se hace, cómo se descubre ese cambio tan pequeño en todo el genoma? Bueno, pues utilizamos muchas fuentes de información. Una es, hay ya muchas bases de datos de genomas que se han secuenciado en el mundo, y con eso pues podemos ver las variaciones que existen en la población general. Si pensamos que es una mutación muy severa, no debería ser abundante en la población general. Tenemos información de la familia, en este caso no teníamos cuando secuenciamos a Kathleen. El tipo de variante nos da información, si el cambio de aminoácido causa pues, un cambio bastante drástico a la proteína. El tipo de gen, hay ya pues, muchos artículos publicados sobre genes que causan enfermedad. Y luego utilizamos también unas herramientas para predecir si ese cambio altera la proteína. Son todos predictivos, no podemos estar seguros solo con esto, pero nos da una indicación. Y luego pues, también una serie de datos empíricos que nos ayudan a tomar la decisión. Es fácil ir de genotipo a fenotipo, lo inverso es complicado, porque hay fenotipos bueno, pues que no se manifiestan por penetrancia incompleta, y luego pues un mismo fenotipo se puede manifestar de forma diferente en diferentes pacientes, con lo cual en este caso tampoco sabíamos muy bien lo que estábamos buscando, pues porque había un niño que había tenido epilepsia, otro niño que tenía una laringomalacia, dos niñas, una con una infección respiratoria, otra con una miocarditis. Y lo que tuvimos que hacer es ser muy abiertos de mente y generar listas con todo lo que es genes que se conocían que habían causado muerte súbita en niños o por epilepsia o por parada cardíaca o por enfermedades infecciosas y autoinmunes o por bueno, pues una serie de enfermedades, y luego estar abiertos a encontrar algo que no se hubiera descrito. Bueno, pues con todo esto, tanto mi colega como yo hicimos un análisis por separado. Yo que me quería asegurar bueno, pues que a ninguno se nos escapaba nada, o sea que para eso lo hicimos independientemente. Y después de analizar estos genomas, los dos produjimos una lista de los candidatos que pensábamos que podían a lo mejor ser culpables, y los dos pusimos número 1 a la variante G114R en el gen que codifica la calmodulina. Calmodulina es un ejemplo interesante porque es una sola proteína, pero hay 3 genes que pueden codificarla. Es decir, y cada gen tiene 2 alelos, 2 copias. Es decir, que el CALM1, CALM2 y CALM3, los 3 codifican una proteína idéntica en todos los aminoácidos. Y cuando hablamos de esta variante, significa que hay una glicina en la posición 114 de la proteína que se ha mutado y se ha cambiado a arginina, que es la R. Y sabíamos que la calmodulina es una proteína esencial, ya os voy a enseñar para qué. Teníamos predicciones de que esta mutación podía ser patogénica y confirmamos en el laboratorio que la mutación era real, que no era un artefacto de la secuenciación masiva paralela. ¿Y por qué nos gustó? ¿Por qué pensamos que había mucha probabilidad? Porque había ya bastantes publicaciones, y esta era del 2016, nosotros hicimos esta secuenciación en el 2018, que implicaban a estos genes en la muerte súbita del lactante y muerte súbita de infantes y muerte súbita de niños pequeños. Y de hecho en esta misma publicación del 2016 ya había casos descritos, por ejemplo aquí, esto es una niña que se le diagnostica en el momento de nacer y se muere a los 2 años de una parada cardíaca. Aquí otro niño que se muere de una parada cardíaca al año de edad, otra que tiene una parada cardíaca a los 4 años. Como veis, son mutaciones muy severas que causan muerte súbita en niños. Con esto yo escribí una carta a los abogados de Folvig diciéndole que nuestra número 1 variante, que habíamos pensado que podía ser patógena, era CAM2, y luego había una segunda probabilidad, pero esta no era novel, no era nueva, con lo cual esta tenía más pinta de poder ser causante. Aquí lo amplifico. Lo que expliqué en la carta es que la variante no se había nunca reportado, era nueva, pero que nuestro análisis predecía que el cambio hacía daño a la proteína y que otras mutaciones en CAM2 que ya se habían descrito se habían asociado a arritmias cardíacas y muerte súbita en la infancia y en la niñez. Y dadas las asociaciones entre estas mutaciones y la muerte cardíaca,
pensábamos que teníamos que hacer una investigación cardiológica completa a Kathleen y que se investigara genéticamente a los 4 niños. Con esto lo mandamos el 2 de diciembre del 2018, 2 semanas más tarde se convoca un panel genético para investigar a los niños. Y la corona del gobierno de Nueva Gales del Sur decide que va a haber 2 equipos de geneticistas. Un equipo que ellos llaman, que son profesionales médicos allí en Nueva Gales del Sur, en Sydney, y mi equipo, un colaborador mío, que también es el director de un servicio de diagnóstico clínico en Canberra, que era codirector conmigo del Centro de Inmunología Personalizada, y decidimos que se van a secuenciar los 4 niños. Bueno, pues gracias a Dios, de 2 de los niños de 2 de los niños había material congelado o una célula inmortalizada que se podían utilizar para el DNA. De los otros 2 niños que no había nada de material congelado, se consiguió una gota de sangre, la gota de sangre que se obtiene del pinchazo que se le hace a los niños en el talón al nacer y se deja secar en lo que llamamos la tarjeta de Guthrie. Pues tuvimos acceso a esas tarjetas y se pudo extraer DNA. La secuenciación se hizo de los niños, se volvió a secuenciar a la madre con la muestra que nosotros habíamos obtenido y a los niños se les secuenció en una institución independiente comercial en Melbourne. De allí se nos mandó los datos sin analizar a los 2 equipos, al equipo de Sydney, al equipo de Canberra, y los analizamos por separado. Y bueno, pues todos, primero os voy a decir un poquito los criterios que se utilizaron. El que se decidió que iba a ser el que iba a estar a cargo de la supervisión del estudio genético, él venía sobre todo del diagnóstico clínico de mutaciones o de genómica médica, e insistía que se utilizaran los criterios del American College of Medical Genetics and Genomics. Estos criterios son criterios que se han diseñado para intentar establecer qué mutaciones tienen una gran probabilidad de ser patogénicas. Esto es muy importante en la clínica porque, por supuesto, os imagináis que si a alguien se le va a diagnosticar una mutación, por ejemplo, que puede causar cáncer de mama y en base a ese diagnóstico se le va a hacer una mastectomía, hay que tener una certeza enorme de que esa mutación causa enfermedad. Nuestro caso, nosotros pensábamos era diferente. No se trataba de tener una certeza enorme, se tenía de tener una duda razonable, pero nuestros argumentos no fueron escuchados y se insistió que la clasificación tenía que ser utilizando estos criterios y que había que enfocarse en mutaciones que tenían una muy alta probabilidad de ser patogénicas. Para los que no sois genetistas, os explico que para tener esta muy alta probabilidad de ser patogénica, esto es imposible obtenerlo con una mutación nueva. ¿Por qué? Porque los criterios necesitan que esta mutación se haya descrito antes. Por ejemplo, los criterios es que la prevalencia de esta mutación en datos de población tiene que ser estadísticamente significativa. Si nunca se ha encontrado antes una mutación, esto no se puede aplicar. Que se haya descrito antes esta misma mutación en otro paciente con el mismo fenotipo, pues si es nueva, no se puede aplicar. Que ya existan estudios funcionales sobre esta mutación. Bueno, pues con todo esto os digo que en principio nos estaban poniendo una prueba imposible. Intentar, proveer datos que justificaran que esta mutación podía causar enfermedad. También es importante recordar que Kathleen Folbig estaba con una desventaja ética cuando se trata de aplicar estos criterios. ¿Por qué? Porque no teníamos toda la información que hay que tener para aplicar estos criterios. Fundamentalmente, su marido, Craig, declinó proveer su muestra de ADN. Y esto es importante porque cuando tienes muertes en niños, muy frecuentemente estas muertes están causadas por mutaciones que llamamos de novo. Son mutaciones que no vienen ni del padre ni la madre, o uno de los padres es un mosaico, pero no las tienen en todas las células. Por eso los padres son sanos y el niño es el que desarrolla estas enfermedades. Y de hecho, pues esto impide hacer un análisis completo.
por otra parte, tampoco teníamos el DNA de los padres de Kathleen porque los dos habían muerto. Y si esta mutación CAM2 era de nuevo en Kathleen, también hubiera sido significativo. No teníamos fenotipos completos de los niños, no habían tenido electrocardiogramas, por lo menos 3 de ellos no lo habían tenido y la que lo había tenido era un electrocardiograma incompleto. Y no teníamos un diagnóstico cardiológico de Kathleen, no había tenido una examinación, una exploración cardíaca completa, por ejemplo, no había tenido una prueba de esfuerzo y no se podían excluir síndromes como el de long QT o el CPVT, que es un síndrome catecolaminérgico de taquicardia causado en general por estrés. Bueno, los dos equipos encontraron la mutación CAM2 en las 2 niñas de Folvig y los dos estábamos de acuerdo en que era nueva, que no se había descrito antes y que la evidencia sugería que esta mutación causaba daño a la proteína. ¿Qué pasa? Que luego los dos equipos también tuvieron diferencias en cómo clasificarla. Os voy a decir algunos de los puntos de diferencia. Uno de los criterios diagnósticos que se utiliza, estoy viendo en la hora, perdonad, vamos bien. Uno de los criterios diagnósticos es si la mutación ocurre en una zona donde normalmente las mutaciones son patogénicas. Cuando en genes vemos zonas donde no hay ninguna mutación en la población general, esto es por ejemplo el NOMAD es la población general, pues cuando vemos zonas donde hay mutaciones en la población general, esas zonas suelen ser poco interesantes. Cuando vemos mutaciones en pacientes, que esto es lo que se recoge en el vaso de datos que se llama ClinVar, estas zonas suelen ser pues, patógenas. Nosotros, en base a que esta mutación estaba en una zona donde había muy poco daño en la población general, pensamos que iba a ser patogénica. Y por eso dijimos que esto era un hotspot de la variante, el Sydney Team, y que estaba ausente en los controles. El Sydney Team en ese momento no pensaba que esto era un variant hotspot. Tampoco pensaba que esta mutación segregaba con el fenotipo. Nosotros decíamos que se segregaba dependiendo del fenotipo. Se podía segregar con muertes súbitas. Era poco probable que se segregara con el niño que había tenido la epilepsia, por ejemplo. Nosotros también decíamos que cumplía este criterio por también lo que os acabo de enseñar, que es una zona del gen donde había muy pocas variaciones benignas, mientras que el equipo de Sydney habían analizado el gen entero en vez de simplemente esa parte del gen que llamamos el exón. Los dos estábamos de acuerdo en que era una mutación que probablemente hacía daño a la proteína. Nosotros también pensábamos que el fenotipo era específico para la enfermedad porque CAM2 se ha asociado a muerte súbita. El equipo de Sydney decía que estos niños no habían presentado ningún fenotipo. También decían que como se había observado en un adulto que estaba sano, que era Kathleen, esto debía de ser una mutación, bueno, pues este criterio iba en contra de patogenicidad. Nosotros decíamos que a Kathleen no se le había excluido una arritmia cardíaca porque no se le había hecho un estudio y había un finding que fue significativo que os voy a contar. Ella de pequeña había tenido un desmayo mientras nadaba en una piscina y eso se considera diagnóstico de una arritmia cardíaca, a no ser que se demuestre lo contrario, con lo cual ella podía tener una manifestación más leve de la enfermedad y nosotros no aplicamos este criterio. Pues ya veis que esto está en el fondo, depende de interpretación. Nuestra conclusión es que esta variante, por todas estas características, era probablemente patógena. La conclusión del equipo de Sydney era que era una variación de significado incierto. ¿Qué pasó? Nosotros antes de entregar nuestro informe recibimos una carta del cardiólogo diciendo que Kathleen no tenía long QT syndrome, pero cosas que a mí me preocuparon y de hecho saqué allí en la evidencia que di en la corte es que no se había hecho
una entrevista a Kathleen, que es algo que para diagnosticar ciertas arritmias hay que hacer una entrevista al paciente. De hecho, cuando el miembro de mi equipo, Todoraso, fue a la cárcel y entrevistó a Kathleen, fue durante esa entrevista que él recogió que se había desmayado en la piscina y la tuvieron que sacar de la piscina desmayada. Y como he dicho, esto es diagnóstico de o Long QT Syndrome o CPVT, a no ser que haya pruebas a lo contrario. No se había tomado una historia de Kathleen, el cardiólogo no se había leído los health records de Kathleen que nos habían dado a todos, donde había registrado bastantes más síncopes o desmayos. Ella había sufrido muchos desmayos cuando era una niña y no se le había hecho una exploración cardíaca exhaustiva. Con lo cual, con esto nosotros nunca nos sentimos cómodos de decir que ella no tenía una arritmia cardíaca. Y esto influyó la clasificación del equipo de Sydney. Bueno, yo tuve que dar evidencia en el juicio, en la revisión que se hizo en la Corte en el 2019. Fue un proceso un poco, bueno, pues desagradable por el tipo de preguntas y tal como se organizó, pero bueno, eso yo creo que no viene a cuento hoy. Y hasta que no terminaron lo que fue las declaraciones en persona, nos hicieron lo que se llama un lifting las suppression orders. No podíamos compartir los datos genéticos con nadie fuera de los miembros de los que participaron en ese proceso judicial. En cuanto terminan esas entrevistas, pero todavía no ha terminado la revisión, el juez todavía no había determinado su decisión, yo me quedé preocupada porque había oído cosas que, bueno, pues que tampoco, bueno, pues os he contado que no estábamos muy de acuerdo con la clasificación. Y como yo no era experta en mutaciones de calmodulina y no había habido ningún experto en la corte, cosa que lo habíamos dicho, pero no había nadie que tuviera este tipo de especialización, yo después de terminar este proceso escribí a los expertos en el mundo en mutaciones de calmodulina, los que habían publicado sobre estas mutaciones y los que habían visto a niños. Y me contestó el profesor Peter Schwartz, que es el director del Instituto Auxológico en Milán. Es un experto mundial, ha ganado muchos premios internacionalmente por su trabajo en el diagnóstico de arritmias cardíacas. Y me dijo, mira Carola, qué casualidad, acabamos de publicar, esto era el 6 de junio del 2019, acabamos de publicar una revisión con todas las mutaciones en calmodulina que hemos encontrado y hay una mutación en una familia en exactamente el mismo residuo de calmodulina que los niños Folbic, en la glicina 114. Es un cambio a triptofán en vez de arginina, pero esto nos dice que esta mutación no tolera el cambio y yo, sabiendo esto, creo que es probable que esta sea la causa de la muerte de las niñas. Con esto, esta familia, con esta mutación, había muerto un niño a los 4 años por la mutación y luego otra niña había tenido una parada cardíaca que consiguieron resucitarla. La parada cardíaca había llevado a fibrilación ventricular. Bueno, pues con esta información le pedí a Peter Schwartz que la pusiera por escrito y esta carta la mandamos al juez. Y él decía muy claramente que él estaba de acuerdo que esta mutación era nueva, pero que a él le parecía que era patógena. Pathogenicity seems likely. Él también explicó que identificar esta variante justificaba reabrir el caso de forma completa y investigarla un poco más a fondo. Y él mismo decía que su conclusión era que la acusación de infanticidio había sido prematura y no correcta. Con esta información la mandamos al juez y se la mandó al equipo de Sydney. Y el equipo de Sydney admitió que entonces había que aplicar este nuevo criterio, que se había encontrado un cambio en un residuo, en el mismo residuo que ya estaba reportada como patógena. Esto es un cambio importante y que sí que revisándolo había poco rate of benign missense mutation, es decir, que no se toleraba mucho la mutación en este residuo, que lo que nosotros habíamos dicho desde el principio. Con estos criterios se debería de haber clasificado como probablemente patógena. Y eso es lo que ellos admitieron. Pero decidieron que preferían dejarlo como una variante de origen
incierto o de significado incierto, porque el cardiólogo había dicho que el patrón de muerte de Laura y Sara no terminaba de encajar bien con lo que él entendía que eran las mutaciones por calmodulina, diciendo, por ejemplo, que las mutaciones letales en calmodulina no causan muerte de niños pequeños ni mientras duermen y no deberían de estar presentes en adultos sanos. Esto se ha demostrado que no era correcto y ya se habían publicado varias mutaciones en calmodulina que habían causado paradas cardíacas y muertes de niños muy pequeñitos, de las edades de Laura y Sara, mientras dormían. O sea que eso de que no ocurren mientras duermen y que no en niños tan pequeños no era verdad. Y de hecho se había publicado también que podía haber pacientes sanos con estas mutaciones porque eran mosaicos o por alguna otra razón rara. Bueno, no os voy a dar todas las... Pero bueno, a todo lo que habían dicho que era un poco atípico, los cardiólogos, Peter Schwartz y otro experto en calmodulina, Michael Toft-Overgaard, dijeron que esto en realidad no era verdad, que el 25% de las muertes ocurrían mientras un niño duerme, que había algunas personas adultas que no habían sufrido parada cardíaca, que bueno, pues y que luego hay pacientes que pueden estar sanos y siguen con riesgo de tener una muerte cardíaca y sobre todo en el caso de Kathleen, que había tenido este episodio de desmayarse mientras nadaba. Esto lo pusimos por escrito, se sometió en un exhibit que sigue siendo está online y esta información se la pasó al juez. El juez no dio suficiente peso a esta información que estaba firmada por estos expertos en calmodulinopatías. Él dijo en sus conclusiones, esto está en su report, que él prefería la experiencia y la evidencia he quitado los nombres, del equipo de Sydney, que como digo no habían diagnosticado a niños con calmodulina ni habían publicado en estas mutaciones. Y que él decidió que no encontraba una probabilidad razonable de que esta variante hubiera causado la muerte de Sara o Laura. Y bueno, pues dio muchas más puntos diciendo que bueno, pues que yo estaba en desacuerdo y yo decía que era likely pathogenic, pero que bueno, él con todo esto no consideraba que esa revisión debería ser reabierta para volver a hablar de CALM2, de esta mutación. Y decidió que en su mente no tenía ninguna duda de la culpa de Miss Folbig. Bueno, pues ¿qué hicimos? Fue, bueno, pues la única prueba para demostrar que era patogénica, si era patogénica, era hacer las pruebas de laboratorio. Y las pruebas de laboratorio se hacen en laboratorios de expertos con técnicas validadas y uno de los expertos del mundo es el danés Michael Toft-Overgaard. Entonces llamé a Michael Toft-Overgaard y le dije que sí, le parecía que estaría justificado hacer una prueba funcional de esta mutación y ver si de verdad podía causar arritmias. Él contactó a sus colaboradores y dijo que sí, que le interesaba mucho y se publicó este estudio. Y este estudio concluyó, y os leo la conclusión y os enseño un par de datos, que dado el impacto funcional y biofísico de esta variante, los 27 autores consideran que esta variante probablemente precipitó las muertes naturales de las dos niñas Folbig. Y luego también encontramos otras dos mutaciones en los dos niños varones en el gen BSN, que se sabe que en ratón causa epilepsia letal, pero todavía no se ha descubierto este síndrome en humanos. Bueno, pues la conclusión era que entonces calmodulinopatía emerge como una explicación razonable de muerte natural de las niñas. Estos son los resultados, os los enseño para que veáis que son bastante claros. Esta mutación la utilizamos como control, la utilizaron como control, estos experimentos los hizo Michael Toft-Overgaard en su laboratorio. Esta mutación ha matado a más de 10 niños, incluidas niñas pequeñas mientras duermen. Aquí están las dos glicina, son, como veis, muy parecidas. En muchos experimentos, pues la glicina 114R, que es la mutación en Folbig, esta roja, es tan severa o incluso más severa en algunos assays que
la que ya se sabe que ha matado a muchos niños, y la otra de la familia europea que acababa de descubrir, que acababan de publicar en junio del 2019, que os enseñé, que en vez de ser un cambio a arginina era triptófano, pero exactamente el mismo residuo. Bueno, pues con todo esto se enseñó que estas mutaciones afectan la unión de calcio a calmodulina, afectan la unión de calmodulina a los canales que permiten la entrada y salida del calcio y a dos canales diferentes, el CAV1-2 y el RIR2, y que también causa un retraso en el cierre de los canales de calcio. Y aquí veis el retraso de las dos mutaciones comparado con el control. Con todo esto, la conclusión era que esta mutación impide que se cierre bien el canal después de abrirse. Y como no se cierra bien, hay como un leak, una pérdida gradual de calcio hasta que hay una arritmia. Y muchas veces puede ser precipitado esta arritmia por ejemplo, fiebre o infección como tenían estas niñas. Esta es la mutación que os digo que encontramos en los niños. Los niños tienen las dos copias de un gen BSN mutadas. Son variantes raras, en combinación, la combinación sería todavía más rara, y la tenían los dos niños, incluido el niño que había tenido epilepsia y el niño que murió a los 19 días. Se había publicado en ratones que el 50% de ratones que no tienen BSN se mueren durante los 6 primeros meses con posturas que son típicas de animal que se ha muerto de un ataque epiléptico, y se mueren curiosamente en el primer ataque epiléptico. Y os conté que Patrick tuvo uno muy fuerte. Bueno, esto es una hipótesis, esto no tenemos todavía pruebas, es simplemente, bueno, pues algo que hipotéticamente, pero no está validado funcionalmente. También, curiosamente, ha habido un estudio donde se ha enseñado que hay una asociación entre el gel BSN y las convulsiones febriles. Bueno, pues con todo esto estoy llegando ya al final. Después de que se termina el juicio y se quedan muy desatisfechos los abogados, consiguen que haya un appeal, bueno, pues que consideren que ha habido un problema en esa revisión. Y el problema que citaban era que había habido una opinión arbitraria, caprichosa o irracional del juez, que faltaba justicia o una especie de, bueno, pues de justicia en el proceso. Se había rechazado evidencia de expertos sin justificación y se había rechazado reabrir la revisión después de que lo había pedido un experto. Bueno, pues curiosamente el resultado fue exactamente el mismo que el principio y además pues con un poco irónicamente decían, este no era un caso en el que la conclusión del juez contrastaba con la evidencia científica. Y volví a citar todos estos argumentos que los expertos habían dicho que eran incorrectos. De hecho, después de esto, el profesor Peter Schwartz escribió a la Academia de Ciencia diciendo por qué todos estos argumentos que había aducido el juez eran incorrectos. Y de hecho volvió a decir, en conclusión, o en resumen, las conclusiones de la Corte son incorrectas. Bueno, pues con todo esto se cerró y no se volvió a abrir. Importantemente, el juez dijo que a él le pesaba más los diarios que la evidencia científica. Pero había dicho que él no quería que tuviera ningún especialista en analizar diarios que le diera su opinión o consejo, que él no necesitaba un psiquiatra que le dijera lo que significaban las palabras del diario. Y esto es importante porque después de esta revisión ha habido 6 expertos internacionales con reputación en analizar diarios, psiquiatras forenses y psicólogos forenses y lingüistas, que han concluido, y los 6 han concluido que no había nada inculpatorio en los diarios. De hecho, aquí tenemos al doctor Kamal Tuma, que decía que no es posible ni para un terapeuta interpretar los diarios de nadie, son personales, idiosincráticos, coincidían en que se habían extraído fuera de contexto estas 40 palabras y que, por ejemplo, ellos describirían a Miss Folby como al leer los diarios y hablar con ella, haber sido una muy buena madre y una madre muy loving, que había querido a sus hijos.
Bueno, pues con todo esto los abogados decidieron hacer una petición de perdón, porque en casos excepcionales, cuando ha habido nueva ciencia, acabamos de publicar el artículo después de la revisión anterior, respaldada por 27 expertos y científicos, dijeron, bueno, pues se podía pedir un perdón a la gobernadora de Nueva Gales del Sur en base al descubrimiento de la mutación CAM2. Esta petición y el paper se la mostraron a muchos expertos internacionales en cardiología, en calmodulinopatías, en genética, y la firmaron inicialmente 90 expertos y 2 premios Nobel. Y luego hubo una segunda petición que firmaron otros 50 expertos de la Sociedad Real de Nueva Gales del Sur. Unos meses después, porque no había ocurrido nada después de la petición, la Academia de Ciencia ofreció al fiscal de Nueva Gales del Sur pues un briefing, un proceso en el que le podían informar expertos en genética, cardiología, estadística sobre el significado de la evidencia científica y médica, y el fiscal declinó la oferta de la Academia de Ciencia. Y bueno, pues hace unos días finalmente, hace menos de 2 semanas, hemos oído el resultado de la petición. No le han dado el perdón a Kathleen, no le han dado el indulto, no sale de la cárcel, pero reabren el caso admitiendo que hay pruebas científicas, especialmente una mutación genética, que se la podía haber pasado Folbig a sus niños y que podía traer dudas sobre la muerte de las niñas. Y en eso estamos. Con esto, termino dando las gracias, bueno, pues los autores del paper, que son toda la gente que ha trabajado en el caso, una amiga muy buena de Kathleen, que ha estado a su lado todo este tiempo, sus abogados, Ronnie Rego y Robert Kavanagh, y Kathleen ella misma, porque ha colaborado durante todo este proceso. Y bueno, pues ahí está. Muchas gracias. Voy a parar de compartir y tomaré alguna pregunta si la tenéis. Muchas gracias, Carola. Antes de seguir, ¿tenemos que cerrar a las 5 o podemos seguir un poco más? Tú me dices. Pues si Con pudiéramos, toda confianza. a las 5:10, porque es que lo siento, pero tengo una cita del médico desde hace muchísimo tiempo para mi niña y no quería... No pasa nada, a 10 cerramos. Voy a ser muy, muy rápida, dándote las gracias de nuevo. Ha sido apasionante. Bueno, estoy recibiendo mensajes de WhatsApp continuamente. Muchísimas gracias por la charla, ha sido interesantísima y, como decía al principio, creo que es un ejemplo magnífico de lo que la investigación científica puede hacer por la sociedad. Un ejemplo en el que normalmente no pensamos. Tenemos unas cuantas preguntas en el chat. Bueno, la primera te la hace un espectador anónimo y pregunta por cómo ve la gente a los científicos o a los argumentos científicos que estáis proporcionando en este caso concreto. Si creéis que está siendo apreciada la comunidad científica o pesa mucho más esa opinión que la sociedad australiana ya se ha formado sobre esta persona. Bueno, pues mira, en Australia durante 20 años se la ha vilificado, la media, ha habido muchos artículos sobre la peor asesina en serie. Y es difícil a veces que el público entienda los avances científicos, pero gracias a los medios de comunicación desde estos descubrimientos ha habido poco a poco pues bueno, bastantes artículos donde se ha ido intentando explicar la ciencia. La Academia de Ciencias se ha involucrado mucho en intentar explicar la ciencia también. Y bueno, pues esperamos que poco a poco vaya cambiando ese sentimiento, pero bueno, pues no va a ser fácil. Sergio te pregunta si se han puesto en contacto abogados con vosotros para esclarecer casos similares a raíz de la repercusión mediática que ha tenido este caso. Pues mira, abogados no, pero sí que tenemos bastante gente que está en procesos judiciales donde hay alguien pues, que les apoya. Bueno, algún abogado también, vale. Y sí, hemos tenido bastantes casos, tanto de el Shaken Baby Syndrome como Munchausen by Proxy, que también fue otro descubrimiento de Roy Meadow. Y tristemente muchos de estos casos, pues no hay madres que quieran hacer daño a sus hijos, tantas madres por lo menos, ¿no? Hay casos muy tristes. Sí, nos han referido varios casos y bueno, es difícil, pero... Muy bien. Me gustaría preguntarte, no sé si me lo he perdido, en el trabajo en el que hicisteis el análisis in vitro de las consecuencias de la mutación de la calmodulina, ¿hicisteis experimentos en animales?
aunque mi sensación es que la pregunta es irrelevante porque por mucha evidencia científica que aportéis parece que no se termina de escuchar. Pero bueno, desde el punto de vista de los biólogos... Ya, bueno, no, porque según los expertos en calmodulina están tan validados y hay muy buena correlación clínica entre cada mutación y el fenotipo. De hecho, podían establecer que esto iba a causar CPVT, IVF, pero no tanto long QT syndrome. Los expertos dicen que hay como una correlación del 100% entre los resultados y la patogenicidad clínica, con lo cual no lo hicimos. Para las de BSN sí que hemos generado los animales porque no hay experimentos que estén tan validados para la función de esta proteína. Y bueno, pues hemos ahora generado 2 líneas con las 2 mutaciones, pero todavía no hay muchos datos sobre fenotipo. Vale, y te quería hacer 2 últimas preguntas, si nadie más de la audiencia tiene nada que preguntar. La primera es muy... Vale, sí, vale. Yo estoy viendo preguntas aquí, no sé si tú lo ves. Sí, hay muchos comentarios, muchas... Vale, sí, muy bien. Hay muchos comentarios. Vale, perdona. Me estoy restringiendo a las preguntas por la limitación de tiempo, pero sí hay muchos comentarios, hay muchos agradecimientos a la charla. Sí, pero yo quería hacerte una pregunta muy personal, que puedes contestar si quieres y si no, no hace falta, que es qué impacto ha tenido todo esto en ti, porque estás aportando evidencia y moviéndote en una dirección en la que la sociedad australiana, bueno, en principio no creo que sea muy favorable. Entonces, supongo que esto ha debido tener un coste personal importante y que a pesar de todo sigues adelante con la historia, lo cual dice mucho sobre ti. Pues mira, no te voy a mentir, la verdad es que sí, a mí me estresó bastante en su día. Bueno, el juicio lo encontré súper estresante porque además el tratamiento de los testigos que no iban por parte del gobierno de Nueva Gales del Sur fue malo, no solo a mí, sino a todos los testigos hubo neurólogos que testificaron, pediatras. Y la verdad es que fue un poco terrorífico, la verdad. Y luego, pues, todo el proceso de ver la impotencia, de que no se hace nada y bueno, pues el seguir, la verdad es que he trabajado mucho en este caso, han sido muchos informes, muchas cartas, mucha correspondencia, pero bueno, creo en ello y me parece, no es el caso de Kathleen Folby, que es el sistema de justicia, ¿no? El sistema de justicia australiano, en donde pues no hay un comité de revisión de casos criminales independiente del fiscal general. Es bueno, yo pienso que son, bueno, pues que merece la pena. Y luego una vez que ya, bueno, pues sí, ha sido complicado, la verdad es que me ha llevado muchas horas, pero bueno, son de esas cosas que haces convencida y ya está. Y bueno, habiendo vivido lo que has vivido estos últimos años, ¿qué crees que es lo que va a pasar con el caso? Pues mira, me gustaría pensar que va a ser un proceso más justo y más transparente esta vez, porque ya os he explicado que evidencia había, ¿no? Y que a mí a lo mejor cuenta menos, pero cuando conseguimos que los expertos mundiales en calmodulinopatías y cuando dieron sus opiniones y pensar que se les ignoró, digo, bueno, pues espero que no vuelva a pasar, porque claramente un juez puede hacer eso, ¿no? Tengo la esperanza de que no pase. Ahora mismo tenemos más información, hay información sobre los diarios que antes no había, pero nunca se sabe. Yo ya he perdido un poquito la fe, la verdad, en que, no sé, me da pena decirlo, pero me ha costado tanto pensar que incluso con todo la información que dieron esta vez para el perdón, porque no era la carta, había, bueno, pues la publicación, los informes de todos los patólogos forenses, de los psiquiatras, de los lingüistas. Y todo eso para mí le deberían de haber dado un indulto ya. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a volver a llamar a todos los mismos expertos a que digan lo mismo. Entonces es todo como un proceso, mientras hay una mujer en la cárcel, parece como tan trágico que, no sé, digo yo que lo normal es que la saquen de la cárcel y le pidan perdón, pero eso es lo normal, pero no sé lo que va a pasar. Es tremendo, yo durante toda la charla he tenido la piel de gallina, de verdad es espectacular. Bueno, pues te vamos a dejar, Carola, para que puedas atender a tu hija. Gracias. Sí que quiero, bueno, repasando los mensajes que están llegando, lo que se destaca es la responsabilidad de los científicos, la responsabilidad que tenemos los científicos, que en este caso ejemplificas tú de manera absolutamente brillante, en poner encima de la mesa determinadas cuestiones. Tenemos una responsabilidad social importante y yo creo que el tuyo es un ejemplo magnífico de eso. Gracias infinitas por hacernos un hueco, mucha suerte, te deseamos lo mejor
y espero que la próxima vez que leamos sobre ti sea para saber que este caso va en la buena dirección. Muchísimas gracias, Carola. Un abrazo muy fuerte. Adiós y gracias por escucharme a todos. Gracias, Cristina. Muchas gracias.